Hola, mi nombre es Marlen Ponce de León Hernández, y seré su maestra de Justicia Constitucional, en donde abordaremos diversos temas de la materia muy importantes, como por ejemplo algunos conceptos básicos, para que puedan comprender cada una de las unidades. En la unidad de control constitucional, es importante primero analizar el concepto de control de convencionalidad, y el concepto de control de constitucionalidad en México. El control de convencionalidad se entiende como la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. En cambio, el control de constitucionalidad es el conjunto de actos y procedimientos establecidos para la verificación y aseguramiento por parte de un órgano del sistema, de que el principio de supremacía constitucional es respetado por todos los órganos constituidos en los procedimientos de creación-aplicación del orden. En la unidad de controversia constitucional ustedes se preguntarán, ¿a qué hace referencia este tema? Y bueno, esto es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de resolver los conflictos que surjan entre los poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, o municipal, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados. En la unidad de medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será de suma importancia ver los temas siguientes para poder comprenderla con mayor claridad, tales como procedencia, el principio de definitividad así como el principio pro persona, los efectos de las sentencias. Y finalmente concluiremos con el juicio de revisión constitucional en materia electoral. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, solo procederá cuando el ciudadano por sí mismo, y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos. El principio de definitividad se ha interpretado por el hecho de que se deben de interponer todos los recursos y medios ordinarios de defensa previo a acudir al juicio de amparo. En cambio, el principio pro persona hace referencia a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Es importante que como introducción veamos la definición de sentencia antes de adentrarnos a sus efectos. La sentencia es la resolución que pronuncia el órgano jurisdiccional para resolver el fondo del litigio o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso. En el tema de efectos de las sentencias nos hace mención a que las sentencias serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración. El artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral nos dice que las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse constar por escrito y deberán establecer los siguientes puntos: a. La fecha, el lugar y el órgano o sala que la dicta. B. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. C. En su caso, el análisis de los agravios así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. D. Los fundamentos jurídicos.
E. Los puntos resolutivos, y F. En su caso, el plazo para su cumplimiento. Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del propio tribunal, así como con las reglas y el procedimiento siguiente. Se expondrán cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden. Discutir los asuntos y el presidente de la sala los someterá a votación. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría de la sala, a propuesta del presidente, se designará a otro magistrado electoral. Y por último, en las sesiones públicas solo podrán participar, y hacer uso de la palabra los magistrados electorales. Por último, en esta unidad abordaremos el tema de juicio de revisión constitucional en materia electoral, el cual es para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes, de las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. Mencionamos una palabra muy importante, comicios. Esto se refiere a los actos previos a una votación, cuya finalidad es informar y convencer a los votantes de las ideas de una candidatura. El juicio de revisión constitucional solo procederá si cuenta con los siguientes requisitos. A. Que sean definitivos y firmes. B. Que violen algún precepto de la Constitución. C. Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral. D. Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. E. Que la reparación solicitada sea factible. F. Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas. En la unidad de juicio de amparo veremos temas como definición de amparo, juicio de amparo, el concepto de quejoso y el concepto de autoridad responsable. Amparo es el acto procesal de poner en conocimiento de una parte, cualquiera de las providencias judiciales, para que, dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio, y pueda promover lo que su interés corresponda dentro del plazo que la ley o el juzgador le señale. Juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. El quejoso o agraviado es la persona física o moral, que ejercita la acción de amparo para reclamar un acto o ley de la autoridad estatal, por presunta violación de garantías individuales o de distribución competencial entre Federación y Estados de la República. En el juicio de amparo, autoridad responsable es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, aquella que omite el acto que, de realizarse, modificaría, crearía o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Hemos dado por concluida nuestra clase. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por su atención. Adiós.